¿Cuándo fue la última vez que hiciste una oración audaz? Estoy hablando de una oración tan grande que si Dios no aparece quedas como un tonto. Estoy hablando de una oración tan audaz que si realmente lo dijeras en voz alta, tus amigos y familiares podrían pensar que estás loco y te ridiculizarían. Estoy hablando de una oración tan osada que de hecho te hace temblar. Estoy convencido de que las oraciones audaces rompen adicciones, restauran relaciones, pagan deudas, perdonan a los enemigos y cambian el mundo. Son audaces porque son más grandes que tu capacidad de verlas realizarse. Estas oraciones dependen de algo más grande. La palabra audaz simplemente significa grande, intrépido y atrevido. ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste una oración audaz? Hace 10 años yo hice una oración audaz. A lo mejor me has escuchado decir esta historia antes, pero yo sentía que necesitaba escuchar a Dios. ¿Qué quieres hacer en la región de Niágara? A través de mí y de esta gran familia de la iglesia llamada Iglesia Comunitaria Central. Y Dios me mostró un número específico, me mostró 5,000 cambiadores del mundo. Y la razón por la que fueron 5,000 no fue al azar, porque en esa época habían alrededor de 500,000 personas en la región de Niágara. Y sabía que si 5,000 de nosotros decidiéramos realmente vivir de la manera que cambiaría el mundo con la ayuda de Dios, esos 5,000 tendrían amistades con 10 e influencia directa con cientos de personas que en realidad podríamos inclinar la balanza en la región de Niágara para el reino de Dios y para bien, para que el amor gane en nuestra zona. Y entonces he orado esa oración muchas veces en estos últimos 10 años. Dios, por favor, trae 5,000 cambiadores del mundo a la región de Niágara para que podamos ver la región de Niágara cambiada para su gloria. Quiero desafiarlos a orar con audacia hoy. Y lo haremos a lo que continuamos con esta serie llamada Es tiempo de moverse. Toda esta serie ha sido sobre cómo avanzar hacia lo que Dios tiene para ti, dejando lo que está atrás y aceptando quién eres y lo que Dios tiene para ti y seguir adelante. Y hoy vamos a aprender que a veces se necesitará una oración audaz para ponerle pies a tu fe. Continuemos con el libro de Josué. Voy a compartir una de las historias más asombrosas de la Biblia. Stephen Fake escribió un libro, Sun Stop Still, basado en la historia, y es poderoso. Si tienes tu Biblia, vayamos a Josué capítulo 10, versículo 1. Abróchense los cinturones, prepárase para una oración audaz en su vida. Y dice, y como Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai. Acuérdense que la semana pasada hablamos de Ai y que la gente de Gabaón había hecho un tratado de paz con Israel y se habían convertido en aliados. Adonisedec, rey de Jerusalén, apeló a... No voy a leer los nombres, tú pronúncialos como tú creas correcto. Habían 4 reyes, y él dijo, vengan y ayúdame a atacar a Gabaón. Los gabaonitas mandaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Entonces, ¿cómo llegó Josué aquí? Recuerden que la semana pasada aprendimos que el error de ahí fue que no consultó a Dios, no le preguntó a Dios qué hacer, pensó que tenía su pequeña fortaleza y que ellos podían solos y fueron derrotados. Se reagruparon y regresaron a Dios. Dios les dio una estrategia y ganaron. Pero la siguiente historia, después de eso, un grupo de personas llamados los Gabaonitas, que eran los siguientes en la fila después de ahí, mintieron diciendo que eran de una tierra lejana, usaron ropa vieja y llevaban pan duro en sus bolsas y dijeron, venimos de tan lejos, solo queremos hacer un tratado de paz. Y nuevamente dice en el capítulo 9, versículo 14, que Israel y Josué no consultaron al Señor. Y así ellos totalmente entran en una sociedad, en una alianza con un grupo llamado los Gabaonitas y se arrepentirán porque los Gabaonitas van a ser atacados y Josué tiene que mantener su palabra y tiene que defenderla. Aquí
está el punto. Dios está dispuesto hasta convertir tus errores en victoria. Pero como hemos ido aprendiendo a lo largo de esta serie, todo lo bueno, todo lo que importa comienza y termina con Dios. Entonces, lo primero en las oraciones audaces es que debes saber que debes estar alineado con Dios. Yo no soy muy bueno arreglando cosas o construyendo, pero mi esposa piensa que lo soy. Y ella siempre me pide que le haga cosas en la casa y no soy tan bueno porque soy un poco perfeccionista y me frustro muy rápido. Tal vez te identifiques conmigo. Es por eso que realmente no me gusta IKEA. Aunque a mi esposa le encanta, siempre pierde un perno o tuercas o algún tornillo en alguna parte. Sí, tengo un tornillo flojo. Este es el punto que estoy tratando de hacer. He aprendido que hay una herramienta que necesito más que cualquier otra cosa, y es un nivelador. Si puedo usar el nivelador, puedo poner la mayoría de las cosas derechas. Y ese es el punto de esta historia. Cuando estás nivelado, cuando Dios es la burbuja en tu vida, significa que estás alineado y estás alineado con la voluntad de Dios para su vida. Te has posicionado para una oración audaz. Muchas veces la gente ora y dice, hombre, mi oración no funcionó. Tal vez sea porque no estás alineado con la voluntad de Dios. Mira, lo que aprendí en la historia es que las oraciones audaces tienen una fuente. Las oraciones audaces no son imprudentes, no son como un simple riesgo ingenuo, no son ilusiones, son un riesgo calculado. Las oraciones audaces están arraigadas en el carácter y la naturaleza de Dios y sus promesas. Por eso Jesús nos enseñó a orar a Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y Jesús, justo antes de ir a la cruz, oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. Verás, una oración audaz comienza diciendo, Dios, solo quiero que tú quieres lo que tú quieres en mi vida y en este mundo. Me gusta lo que dijo Tim Keller en la mirada sobre la oración. Él dijo, cuando oras, Dios o te dará lo que pides o te dará lo que debiste haber pedido. Si supieras todo. Pero Él sabe. Me encanta eso. Es una oración audaz. Y así, en el versículo 8, el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, porque los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte. Verás, la segunda cosa que he aprendido es que no puedes dejar que el miedo tome el asiento del conductor en tu vida. Si quieres hacer oraciones audaces, si quieres buscar a Dios y encontrar lo perfecto de Dios para tu vida, no puedes dejar que el miedo se apodere de ti. Tal vez a veces no hacemos oraciones audaces porque tenemos miedo de la respuesta, ¿verdad? Estamos como, está bien, no te voy a preguntar, Dios, porque sé lo que vas a decir y yo no quiero hacerlo. Y tal vez es porque crees que tienes miedo de tener que responder. Entonces, mi primera pregunta para ti hoy en oraciones audaces es, ¿cuándo fue la última vez que oraste una oración audaz? O en otras palabras, le preguntaste a Dios, Dios, ¿qué es lo que realmente quieres en mi vida? La segunda cosa que he aprendido sobre las oraciones audaces es que tienen pies. Sí, hay algunas lecciones que aprender del río Jordán, Jericó y ahí. Es que Dios obra en tu vida, pero tienes que dar un paso adelante. Ellos tuvieron que meterse al río Jordán antes de que se abriera. Tuvieron que caminar alrededor de Jericó antes de que cayeran los muros. Tenían un papel que desempeñar. Tienes que ponerle pies a tu oración. No le pidas a Dios una oración audaz por algo que no estás dispuesto a hacer en respuesta. Jesús, cuando caminó sobre esta tierra, sí realizó milagros, pero siempre fue una respuesta a una acción. Llamó a la gente a hacer algo y luego apareció Dios. Con el pescador le dijo, pon tu red al otro lado de la barca. ¿De qué estás hablando? Hemos estado pescando en este lado siempre. Sí, confía en mí. Tienes que moverte. Él dijo, ya sabes, dalo todo, le dijo al rico, y sígueme. O incluso para aquellos que son perezosos, tienes que levantarte y caminar. Tienes que dar ese paso y déjame animarte en algo. Sé que Dios quiere hacer algo en tu vida y tal vez sea hora de que hagas una oración audaz, pero cuando ores debes saber que habrá un papel que tendrás que desempeñar. Tienes que abrirte. ¿Recuerdan la semana pasada hablé sobre
yo aprendiendo a jugar hockey. Así es como marcas un gol. Tienes que abrirte, a menos que seas increíblemente bueno y talentoso para entrar en posición. Tienes que abrirte para poder recibir un pase y ponerlo en la red. Y acabo de aprender que así es como funciona el reino de Dios. Él dice, lo haré, pero necesito que te pongas en una posición en la que estés dispuesto a hacer lo que sea que te pida. Y Dios le dijo a Josué, ve que estoy contigo, tú puedes. Y Josué se sentó a esperar y a decir, déjame saber cuando todo acabe. En el versículo 9, después de una marcha de toda la noche, vemos que Josué estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso si era una marcha de toda la noche, incluso si fuera cuesta arriba. Y como resultado de eso, Josué tomó a los enemigos por sorpresa. Y luego, por lo que hizo Josué, el Señor los puso en confusión delante de Israel. Y mientras subían delante de Israel, el Señor arrojó grandes piedras de granizo sobre ellos, y murieron muchos más por el granizo que por la espada de Israel. Esto es increíble. Dios quiere ganar la batalla, y lo quiere hacer de tal manera que su trabajo, su gloria, su increíble y sorprendente poder se muestren más que el tuyo. Entonces, la primera pregunta es, ¿estás dispuesto a preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere en tu vida? La segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario en respuesta? Mira, creo que muchos de nosotros no hacemos oraciones audaces porque tenemos miedo de cuál será la respuesta. Tenemos miedo de que tal vez Dios diga que no, o que nos redirija a algo mejor. Pero lo segundo es que tenemos miedo de que sí, me va a pedir algo y no quiero hacerlo. Es la misma razón por la que mucha gente no va al médico. No vas al médico porque sabes que algo anda mal y tienes miedo de que el médico te diga, tienes que hacer ejercicio, no comas Krispy Kremes, deja de fumar, deja de beber tanto. Sabes la respuesta, pero no quieres ir porque no quieres hacer el ejercicio, quieres comer Krispy Kremes, quieres vivir tu vida. Pero no es así como funciona. Si quieres una vida con sentido, tienes que hacer una oración audaz que vaya de acuerdo con la voluntad de Dios. Y luego tienes que hacer lo que te pida en respuesta. Porque lo tercero que he aprendido de las oraciones audaces es que tienen dientes. Tal vez de otra manera podría preguntarte, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste lo extraordinario o sobrenatural una opción frente a tu obstáculo? No estoy hablando de lo que ves, no estoy hablando de lo que sientes, no estoy hablando de lo que piensas. ¿Cuándo fue la última vez en tu lista de posibles resultados? Uno de ellos fue intervención sobrenatural. ¿Qué pasa si realmente crees que Dios podría hacer algo incluso si no tiene sentido para ti? Todo se dice. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. La victoria no está acabada, entonces Dios hace el trabajo. Dios le habla a Josué y le dice, está bien, sí, estás alineado, estás en condiciones de que yo haga algo. Josué hace su parte, marcha toda la noche, está dispuesto a ir a la batalla, pero luego, mientras están peleando, el enemigo se está alejando y el sol se está escondiendo. Y aquí es donde entra en juego la oración audaz. Josué tiene la audacia de pedirle a Dios que haga que el sol se detenga. Ahora, un científico por ahí dice, el sol no se para, y estoy de acuerdo. El punto es que desde la perspectiva de Josué, él pidió algo que en lo natural es imposible. Y el sol se detuvo, dice, y la luna se detuvo hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Como está escrito en el libro de Josué, quiero decir, no sé qué es realmente este libro de Josué para mí, pero es tan importante que fue escrito en otros libros.
De hecho, investigué un poco sobre esto y la mayoría de las culturas en la literatura antigua tienen un incidente en el que hay un día extra. Parece que un periodo de 24 horas en Asia, en América del Sur, en otras partes del mundo, en África, hay leyendas de un día en que literalmente el sol no se puso durante 24 horas. Y así dice que el sol se detuvo en el medio del cielo un día completo. Nunca ha habido un día como este, un día en que el Señor escuchó a un ser humano. ¿Qué pasaría si Dios te escucha hoy? ¿Qué pasaría si Dios realmente escuchara tu oración audaz? Eres tan audaz, tan audaz, tan audaz que creíste que Dios haría algo que parecía imposible. Y dice, ciertamente el Señor peleaba por Israel. Entonces le has preguntado a Dios, Dios, ¿qué quieres para mi vida? Segundo, ¿estás dispuesto a hacer lo que Él te pida en respuesta a eso? Tomar algo de responsabilidad. Tercero, ¿realmente crees? Y de nuevo, no estoy hablando de lo que viste en una iglesia, en una pared, en alguna parte. No estoy hablando de lo que has aprendido a regurgitar. Cuando la gente te pregunta en qué crees, estoy hablando en el centro de tu ser. ¿Crees que Dios puede hacerlo? Recientemente mi hijo me llevó a una de esas salas de realidad virtual. Son geniales. Lo primero que hacen es ponerte esas gafas y decir, está bien, te vamos a climatizar, vamos a hacer que te acostumbres a esa realidad, porque te sentirás como si estuvieras realmente en la simulación. Y yo estoy como, no, yo soy más inteligente que esto. Así que me dijeron que me pusiera las gafas y yo estoy de pie en medio de la habitación y con estas gafas subo un ascensor como 50 pisos y las puertas del ascensor se abren y hay una tabla y el tipo que me habla está literalmente a 2 pies de distancia y dice, está bien, camina sobre el tablón. Ahora, mi cerebro sabe que estoy en una habitación y no me puedo caer. Mi cerebro sabe todas las razones. Aquí está la voz. Solo 2 pasos. Sé dónde estoy. Pero bueno, tal vez no fue mi cerebro y lo sabía. Pero también lo que vi, me asusté. No pude hacerlo. Es vergonzoso. Soy un hombre adulto. No podía caminar sobre el tablón virtual por miedo a caerme porque confiaba en lo que veía, no en lo que sabía. Y creo que la razón por la que luchamos con oraciones audaces es porque confiamos en lo que vemos en lugar del Dios que conocemos. Y por eso quería contarles una historia de que el sol se detiene. Al cerrar hoy, con respecto a la iglesia de la comunidad central, hace 10 años sabíamos que para lograr esta visión, esta oración audaz de 5,000 cambiadores del mundo necesitábamos más espacio y entonces comenzamos a hablar sobre cómo podría pasar. Y esto comenzó hace 10 años, en el 2013, en una propiedad en York Road, que en ese momento estaba en el medio de la nada. Quiero decir, no había ningún centro comercial, no estaban construyendo nada, no había nada. Era en el medio de la nada. Y recuerdo decirle a la gente, aquí es donde vamos a construir. Y la gente seguro pensaba que yo estaba loco. Eso fue en el 2013. Pero nos paramos allí y oramos una oración audaz en esa tierra. En el 2016 presentamos todas estas opciones. Y se pueden ver en un gráfico que se presenta allí. Y de nuevo, si me conoces, yo di 3 opciones. Opción A era súper audaz, opción B era en la mitad y la opción C no era tan audaz. Pero en fe tomamos la opción A, tomamos la opción y así miramos los números, cuánto costaría complementar el proyecto. Eran alrededor de 24 millones, que eran en ese momento. Una pregunta enorme. En ese momento, aunque habíamos recaudado 7 millones, aunque habíamos vendido nuestra propiedad, todavía hace mucho tiempo, pero en solo un par de semanas nos mudaremos a una nueva propiedad y esto es absolutamente increíble. Este es nuestro momento de parada del sol. No solo nos estamos mudando al edificio, sino que en realidad estamos dentro del presupuesto. A pesar del hecho de que durante COVID la mayoría de los costos
de construcción aumentaron hasta el 30%, a pesar de que tuvimos que pagar más por el acero, a pesar de que teníamos todas estas metas y desafíos de obstáculos. Somos una de las únicas iglesias que trabajan con nuestra denominación que han dicho, en realidad se han ajustado al presupuesto. Y sí, significaba que teníamos que hacer algunos sacrificios, teníamos que hacer nuestra parte, tuvimos que retirar algunos de los sueños para poder hacerlos como proyectos futuros. Tuvimos que pedir más dinero y la gente dio un paso al frente. Tú te diste un paso adelante y con la ayuda de Dios vimos que el sol se detuvo. Fue muy alentador. El otro día teníamos un ingeniero revisando el edificio y nos dijo, no hay forma de que esto deba estar parado aquí. No hay forma de que hayas podido construir esto. Y sin embargo lo hicimos. ¿Por qué? Porque tuvimos una oración audaz. Sabíamos que era la voluntad de Dios lo que hicimos. Hemos trabajado muy duro para hacer nuestra parte, para alinearnos con eso. Y creímos que Dios podía hacerlo. Y Él lo hizo. ¿Y saben cuál es la mejor parte? Recientemente tuvimos una evaluación y nuestro edificio ahora tiene una evaluación de $32 millones. No solo tomó una brecha de 8 millones y nos ayudó a cerrarla, sino que aumentó el valor de nuestro proyecto en 8 millones. Si eso no te pone la piel de gallina o te pone los pelos de punta, no sé qué lo hará. Pero te cuento esa historia no solo para darnos palmaditas en la espalda o decir que estamos haciendo un gran trabajo, sino para decirte que tú puedes hacer también una oración audaz. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que oraste una oración audaz? Una oración tan grande que si la pronuncias en voz alta la gente podría ridiculizarte. Una oración tan atrevida que te hizo temblar. Quiero animarte a hacer una oración audaz nuevamente y creer que Dios puede hacerlo y hacer estas 3 preguntas. Primero, ¿qué quieres hacer en mi vida? Segundo, ¿qué debo hacer en respuesta a esa oración? Y tercero, Dios realmente creo que puedes hacerlo. Y sabes, la respuesta es así. Él puede. Y con todo esto, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.